Bueno, pues dadas las diversas situaciones actuales, creo que tendríamos que coincidir todos en que no son tiempos para ser indolentes ni tibios, mucho menos con respecto a genocidios. En este sentido, yo desafortunadamente vi recientemente la declaración que pues ya había comentado un poco al respecto, una declaración reciente de la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando fue pues cuestionada básicamente sobre el genocidio en Gaza, que cabe decir no es la primera vez que se le cuestiona y desafortunadamente ya van varias veces, al menos un par de veces, que se le realizan las preguntas respecto al genocidio en Gaza y ella siempre de manera un tanto evasiva o saliéndose por la tangente, pues no había querido nombrar el genocidio por lo que es, nombrar al genocidio como genocidio. De eso hay un ejemplo muy particular con el periodista que fue a la mañanera, el periodista Ernesto Ledesma, que le insistió, casi le estuvo haciendo el favor y le dio la oportunidad de repensar y replantear su postura con respecto al genocidio, y ella desde entonces yo ya lo había llegado a señalar y denunciar de parte de la presidenta, no fue capaz de siquiera pues decirlo, insisto, por lo que es, y se terminó desviando y terminó sacando como una especie de baraja, un as debajo de la manga con respecto a la política exterior y no sé cuántos pretextos con respecto a que de alguna manera ella no podía decir nada al respecto por fundamentos de la política exterior mexicana y no sé qué tanto lineamientos de la política exterior mexicana y no sé qué tanto show. La realidad es que desde entonces ya era hasta cierto punto evidente que pues Sheinbaum tomó no solo una postura indolente, tibia, sino que sumamente inhumana, más aún como yo ya había llegado a comentar, más aún siendo ella la que dice que representa el humanismo mexicano, lo he dicho reiteradamente, ¿qué clase de humanismo mexicano es capaz de negar un genocidio? Que es inminente además para la gran mayoría ya del mundo, y son pocos los que se siguen resistiendo a reconocer y admitir que existe un genocidio contra el pueblo palestino. Esto es igual de grave, como yo ya lo he comentado también reiteradas veces, como si en la época del Holocausto judío se haya hecho una pregunta a cualquier líder político, obviamente haciendo una especie de paralelo histórico, un, 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 una especie de hipotético, y le hubieran preguntado y cualquier líder político haya dicho, no, pues para mi gusto no es tan holocausto, para mi gusto no es tan genocidio, para mi gusto no hay exterminio contra el pueblo judío. Pues si hablamos de paralelos, estamos hablando de ese paralelo, hoy lo estamos viviendo y es así de grave, ¿no? Así de grave como debió o hubiese sido negar el genocidio judío, pues hoy es totalmente, insisto, indolente e inhumano estar negando a estas alturas además el genocidio palestino mismo. Cuando digo a estas alturas me refiero que esto no empezó ni siquiera hace 3 años, se intensificó nada más, pero esto lleva ocurriendo desde hace décadas. Hay un proceso histórico muy complicado que ha sufrido el pueblo palestino, desde el desplazamiento, apartheid, Nakba, hasta llegar a lo que están desafortunadamente padeciendo hoy, que es ya el exceso de la brutalidad y de la atrocidad. Cuando tú no eres capaz de denunciar esta atrocidad, cuando eliges ser neutral, tibio, indolente, inhumano, cuando eliges la neutralidad en tiempos de atrocidad, estás eligiendo el lado de los perpetradores de esa atrocidad. Estás eligiendo el lado de los opresores, de los genocidas, de los asesinos. Estás eligiendo el lado de los inhumanos.
En ese sentido, más aún una presidenta que, insisto, presume el supuesto humanismo mexicano, pues llama la atención que Claudia Sheinbaum siga sin posicionarse, pero ya no solo eso, porque hasta ahí habíamos llegado. Hasta ahí habíamos llegado en el caso de Sheinbaum. No conforme a ello, recientemente, y derivado de que hay varios mexicanos, de los cuales tenemos que estar muy orgullosos, que emprendieron el viaje en la Sudmud flotilla, que recién no tiene un par de días que comenté que zarpó desde Barcelona. Ahora no Ernesto Ledesma, otra persona le volvió a comentar su opinión general sobre la Sudmud flotilla, y vamos a escuchar a Claudia Sheinbaum antes de pues hacer la opinión a partir de, creo yo, una muy lamentable respuesta que terminó dando y terminó revelando por completo la pues muy desafortunada postura de la presidenta mexicana. La delegación de 6 mexicanos partió hacia Gaza junto con la flotilla Sumut para intentar romper el cerco a la ayuda humanitaria que mantiene Israel en la franja. ¿Cuentan con el apoyo del gobierno? Pues no es el apoyo del gobierno, pero nosotros creemos que esa guerra debe terminar. Es mucho sufrimiento, todas las guerras son sufrimiento. Esa guerra debe terminar. Entonces, no es que lleve recursos del gobierno ni nada, pero nuestra posición ha sido que haya paz entre Israel y Palestina y que se reconozca ambos estados. Gracias. La delegación de 6 mexicanos partió hacia Gaza junto con la flotilla Sumut para intentar... La verdad es que cuando yo lo vi no lo puedo creer. Me lo habían comentado, no me lo imaginaba así tan... No me imaginaba esta respuesta tan lamentable de parte de la presidenta. De verdad lo lamento profundamente porque Claudia Sheinbaum, en gran medida yo, y hablo a nivel personal, voy a ser muy franco y de hecho yo ya lo había llegado a comentar. A Claudia Sheinbaum se le apoya, pero de alguna manera también se le dio el beneficio de la duda. Yo le di el beneficio de la duda en ese sentido. Porque, para ser muy sensatos, yo el candidato que pues de alguna manera apoyaba para ser presidente en esta ocasión era Marcelo Ebrard. Sin embargo, también entendí que Claudia Sheinbaum tenía muchas ventajas estratégicas, incluso desde inicio y políticamente hablando, sí. El simple hecho de que fuese mujer le daba una ventaja estratégica, más ahora teniéndose que enfrentar con Trump. Claramente, desde ahí había una ventaja estratégica que, si se pensaba a largo plazo, era mucho mejor que llegara en este momento la primer mujer presidenta mexicana, porque creo que el timing y la situación geopolítica en el mundo se prestaba para que fuese Claudia Sheinbaum, que yo sigo manteniendo en esa línea, me sigue pareciendo un buen perfil, al menos en el sentido académico, en el sentido profesional. Yo ya lo he hablado muchas veces, es un perfil muy completo, que además pues se legitima un tanto con la lucha social de izquierda que lleva toda su vida, y es aquí donde ya se me empieza a conflictuar o a cruzar los cables, porque yo ya no termino de entender. De momento se ha visto un, creo yo, bastante aceptable grado de congruencia en la presidenta Sheinbaum, hasta que, insisto, por primera vez vi con Ernesto Ledesma que en este tema sobre Palestina, la presidenta se expresaba de manera muy tibia o muy ambigua, y después empezó ya no solo a mostrarse tibia y ambigua, sino además un tanto indiferente o indolente, o yo diría que incluso hasta imprecisa. Para no irnos muy lejos, desde entonces a mí me decían, cuando yo decía, ¿por qué no se plantea en la postura en contra del genocidio? ¿Por qué no lo nombra? ¿Por qué no dice genocidio? Cuando Ernesto Ledesma la cuestiona, ¿por qué no lo dijo? Y muchos me decían, varios me decían,
pues es que ella tiene que mantener la diplomacia, y es que ella no se puede meter en conflictos, y es que ella no se puede pelear contra Israel, porque Israel, no hay que pelearse contra Israel, y porque pues Israel se puede meter contra nosotros, y porque Estados Unidos también se puede meter contra nosotros. Y cuando me empezaban a dar estos supuestos argumentos, yo decía, primero Israel ya lo tenemos hasta el cuello, en distintos flancos desde hace décadas, en espionaje con Pegasus, en armas, en tecnologías militares, por momentos usadas de manera dudosa, en diversas figuras y personajes, tanto aquí en México como en el propio Israel, que ya sea que sean corruptos aquí o sean corruptos allá, o estén prófugos allá, pero que hayan salido de aquí, o que no se puedan exonerar, perdón, ¿cómo se le llama? Esto de extraditar, perdón, que no se pueden extraditar del Estado de Israel hacia México, como un caso de Tomás Herón, ¿verdad? Que termina siendo protegidos por momentos, parece ser, por el Estado de Israel. No importa si son corruptos, no importa si son abusadores, no importa si están señalados de cualquier tipo de corrupción o crimen. Y cuando me dicen, es que hay que tener cuidado que el Estado de Israel no se meta contra México, yo digo, pues es que ya se ha metido contra México y no pocas veces. Insisto, tantos casos. Desde Ayotzinapa traemos el tema de Pegasus, que tiene que ver con incluso el propio Tomás Herón. Entonces yo digo, que no se meta cuando, porque cuando no se mete. Que no te enteres es diferente, que no estés informado es diferente. Y ya cuando me dicen que no se mete Estados Unidos, pues ya ahí sí ya de plano me echo a reír, porque digo, bueno, pues en qué cueva vives, ¿no? Todavía hasta medio te puedo pasar que no sepas que el Estado de Israel está sumamente infiltrado en México. En temas de corrupción, en temas de crimen, en fin. Pero ya que no sepas que Estados Unidos nos amenaza de manera constante, interviene de manera constante, y más ahora que nunca con Trump, pues yo digo, pues miedo a qué le tienes si eso está pasando ya. Es más, yo creo que es el miedo más bien que nos debería de dar es de no plantearnos precisamente, porque entonces caeríamos en una incongruencia total, que nada más cuando nos caiga la piedra a nosotros, entonces sí empecemos a poner el grito en el cielo y a quejar y a lloriquear, y no tengamos el mínimo de empatía humana de más como para poder decir, a ver, de momento es Palestina, pero en cualquier momento podría ser México. Eso es lo que a mí me preocuparía. Ya si no lo haces por empatía y lo haces por simplemente una especie de fin convenenciero, pues incluso en esos fines egoístas, te convendría mucho más en este momento señalar y denunciar un genocidio, porque se ha dicho muchas veces, la lucha de Palestina, lo entiendas o no, es la lucha por la humanidad. Por momentos podríamos llegar a pensar incluso que lo de Palestina es un experimento por si se requiere aplicar en cualquier otro lugar del mundo. Incluso aunque sea contra ti mismo, contra tu familia, contra tu país, aunque en este preciso momento pienses ingenuamente que nunca te va a pasar. Lo mismo que les ha pasado a los palestinos. Entonces es una ingenuidad que por estos argumentos muy absurdos, muchos hayan excusado la actitud aquella, la primera, insisto, con Ernesto Ledesma, cuando Sheinbaum, sin importar la insistencia, y donde ahí mismo ya el propio Ernesto Ledesma decía, esto no es una guerra, es un genocidio. No hay forma de poder justificar la falta de postura de Claudia Sheinbaum. No hay forma. Y ella se la quiso sacar que porque los lineamientos de la política exterior mexicana, y no, esto no tiene que ver con normas, esto no tiene que ver con tratados internacionales, esto no tiene que ver con los lineamientos y la buena praxis de la política exterior mexicana. Por Dios, esto tiene que ver con simple y pura humanidad. ¿Y cómo tenemos que explicar eso? Y a mí lo que me preocupa es que, o sea, por eso digo, hasta aquí vamos bien con Claudia Sheinbaum en términos de congruencia. Aquí yo no estoy entendiendo su congruencia porque no la hay. No la hay, y menos en términos humanitarios.
menos en términos de humanismo mexicano, del supuesto entrecomillado, ahora ya, humanismo mexicano de Claudia Sheinbaum, que pues que ella nos explique qué es un humanismo mexicano que no reconoce en tiempo real, porque está pasando hoy, cada hora, cada minuto, mientras estamos hablando desde hace 3 años. ¿Qué tipo de humanismo mexicano es aquel que no puede reconocer el genocidio del pueblo palestino contra el pueblo palestino? Por si fuese poco, por si no fuese poco, apenas hace un día, primeramente porque de verdad, o sea, ya no había forma de empeorar, de hecho para mi gusto ya lo de Ledesma, yo ya lo había visto desde ahí, y yo ya había, antes de este momento, antes de ayer, expresado mi molestia contundente en la postura de Claudia Sheinbaum, misma que, insisto, ni siquiera se tenía que salir como que de un... O sea, ya ni siquiera iba a ir, ni primeramente, ni hubiese sido pionera en reconocerlo. Y en todo caso hubiera sido un reconocimiento tardío. Porque estas mismas personas que me decían es que no hay, ella no se debe de meter en conflictos. Hay que evitar los roces que con Israel y Estados Unidos. Digo, a ver, ya hubo otros líderes en América Latina que lo hicieron. En América Latina, ya, o sea, de inicio lo hizo, me parece, de los pioneros en denunciar esto, de los gobiernos primeros fue Sudáfrica. Por ahí recuerdo que también fue Irlanda. Por ahí recuerdo que hasta la propia España lo llegó a decir con Pedro Sánchez, si no mal recuerdo. Pero en propia América Latina, el propio Lula da Silva, con el cual no tenía mucho que la propia Claudia Sheinbaum se había llegado a reunir, también fue de los primeros que llegó a denunciar gravemente lo que estaba pasando en Gaza. Así que, ¿qué es lo que realmente pasa con Claudia Sheinbaum? No sé. No sé, pero sí sé. O sea, más bien, sí sé, pero creo que no lo quería reconocer. Creo que sí estaba, he de confesar, un poco en negación. Porque sí sé, y eso pinta muy mal, realmente. No es secreto el sionismo, el poder sionismo que tiene en el mundo. Pero yo la verdad es que tenía, por eso yo inicié diciendo, yo tenía y le estaba dando el beneficio de la duda, esperando que Claudia Sheinbaum, y no olvidemos porque no es menor, una Claudia Sheinbaum con ascendencia judía, que fuese a, pues de alguna manera, posicionarse de ese lado, del lado sionista. Porque esto no hay más, o sea, en este conflicto o guerra como lo quiere bautizar Sheinbaum, me parece de manera no solo imprecisa, sino sumamente indolente e inhumana, no hay muchos lados, ¿eh? O sea, hay dos lados. Yo creo que lo tenemos que situar alrededor de lo más importante. Y los dos lados son, porque aquí no hay ni banderas ni grupos políticos, aquí son dos lados donde hay humanos y lo opuesto a los humanos, que para mi gusto serían las bestias. Y en estos dos lados es denuncias y repudias el genocidio, o no repudias ni denuncias el genocidio. En otras palabras, y es que imagínate, porque esa es más o menos la disyuntiva, pero la voy a poner más clara para que se entienda los que no lo entiendan. Los dos lados son así de sencillos, o estás a favor del genocidio o estás en contra del genocidio. Y en efecto, ¿quién carajos va a estar a favor de un genocidio? Pues aquellos que de inicio no son capaces ni siquiera de nombrarlo, porque creen que al no nombrarlo van a dejar de hablar de ello. Y en ese sentido se vuelven cómplices de ese genocidio. Con silencio van a matar de hambre a los que queden en el pueblo palestino. No, o sea, ¿qué nivel de perversidad? Porque
callar en este momento me parece sumamente perverso. No posicionarse en este momento me parece muy perverso. No denunciar un genocidio que es más que evidente para los ojos del mundo hoy, pues me parece sumamente perverso. Entonces, ahí es donde yo ya no entiendo la congruencia de Claudia Sheinbaum, negando el apoyo, incluso ahora, a la Global Submarine Flotilla, ¿no? O sea, prácticamente lo único que pasó ayer fue reafirmar lo que ya nos había dado a entender con Ernesto Ledesma. Primero, que no le interesa demasiado, que es indolente, que es inhumana en este sentido con respecto a lo que pasa en Palestina, pero lo peor es que nos termina de confirmar que terminó eligiendo el lado sionista. Y esto no solo se queda allí, ¿eh? Hay un hilo muy peligroso. Y yo ya empiezo a dudar mucho sobre ese mismo beneficio de la duda. Dudo sobre el beneficio de la duda que se le debe de dar a Claudia Sheinbaum, porque puede que sea un caballo de Troya. De alguna manera entiendo que esos factores los llevó a pensar el propio AMLO. Él pensó, es mujer, es científica, es física, trabajó en proyectos de la UN, incluso hasta ambientales con el propio Mario Molina. Pero hay un factor que no es menor, y sí, lo sabía AMLO, y es que es de ascendencia judía, y AMLO, siendo animal político, sabe lo que eso implica, lo que eso significa en un mundo gobernado por el régimen anglosionista. O sea, yo lo que de alguna manera no sé, no sé si todavía haya forma de manejar ese margen de ambigüedad que tiene Claudia Sheinbaum, porque para mí justo esto ya no es menor. Sí, parece ser congruente en muchas cosas, pero esto ya me, sinceramente, y lo digo muy directo, me pone a dudar sobre su congruencia y sobre muchas otras cosas. ¿Qué tan humana realmente es Claudia Sheinbaum? Realmente me hace esa pregunta tan fuerte y tan directa. ¿Qué tan humana realmente es Claudia Sheinbaum? Tampoco, y no es algo que me agrade recordar, porque de alguna manera en ese beneficio de la duda que se le había entregado a Claudia Sheinbaum, pues se procuraba en efecto no lucrar con la tragedia, pero no olvidemos que en su gobierno fue cuando se cae la línea 12. Y sí, la verdad es que por momentos parece que va con mucha indiferencia. A mí sí voy a confesarlo. Sí me llamó la atención, más allá de si ella era responsable o no, qué tan directamente responsable fue ella de ese accidente. Yo entiendo, desde el inicio lo dije, en una ciudad tan complicada como la Ciudad de México es complicado, ¿no? Poder evitar a veces ese tipo de cosas. Se tendrían que evitar, por supuesto, porque se tendrían que darles al menos mantenimiento y demás, pero tampoco puedes caer en el absurdo de cada accidente que ocurre en una ciudad de tantos millones de habitantes, pues señalar directamente a alguien, ¿no? Pero de que hay responsables, por supuesto. El punto es que se empieza a politizar cuando se quiere señalar a una figura política, en este caso como Sheinbaum, que era la jefa de gobierno. Yo excusé incluso eso, entendiendo la complejidad de una ciudad que se mueve a 1000 por hora, en una ciudad, insisto, de tantos millones de habitantes, donde pasan tantas cosas a diario. Pero lo que sí también me generó una suspicacia fue la forma en que Claudia Sheinbaum empezó a contender después por la presidencia de la República, tal cual como si no hubiera pasado absolutamente nada. También fue en su sexenio cuando pasó el trágico caso del colegio Repsamen, y yo lo tengo clarísimo porque yo pues vivo a 2, 3 calles del Repsamen, cuando nos pusimos a ayudar prácticamente todos los vecinos en aquella época
y no solo de ahí, sino de toda la ciudad, pues a tratar de literalmente echarnos una mano para heridos, para lo que se necesitara, para los escombros. Fueron tiempos tristes aquel 19 de septiembre, si no mal recuerdo. No mal recuerdo, creo que fue de 2017, si no mal recuerdo. Eh, y pues lo mismo, ¿no? O sea, básicamente dos casos muy lamentables. Fue muy lamentable lo del colegio. Literalmente yo escuché a las madres llorar por sus hijos en el colegio Repsamen. Y es algo, bueno, indescriptible. Y la palabra que pues más se puede alcanzar a describir es desgarrador. Escuchar a una madre llorar por sus hijos que terminaron debajo de los escombros, cuando se supone que iban a una primaria, nada más, y pasarían por sus hijos en la tarde. En esa avenida, a Coxpa, pusieron un monumento a la familia muy bonito que cada que pasabas era... Es muy bonito el monumento este. Pero es muy triste ese recuerdo, por supuesto. Cada que pasas te hace recordar lo que significa ese monumento. Si no mal recuerdo, son el padre, la madre, sus hijos. Con estas dos tragedias, y lo voy a decir muy francamente, si yo hubiera sido jefe de gobierno, no me hubiera lanzado a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum lo hizo. De Seis México. Claudia Sheinbaum lo hizo. Claro que tenía el apoyo de López Obrador, evidentemente. Claro que tenía seguramente un grupo ahí ya listo de apoyo. No sé si de empresarios, no sé si de comunidad judía. No. Ahí no sé exactamente qué apoyo tenía en ese momento, pero vamos, que con el puro apoyo de el expresidente López Obrador yo creo que era más que suficiente. No olvidemos que también después Claudia Sheinbaum cayó en actos de campaña precipitados, me parece. Y no sé si también, si no mal recuerdo, creo que también en excesos de gasto de campaña. Me parece que el mejor portado en aquel momento fue el propio Noroña, que fue el que menos gastos de campaña, pero de ahí en fuera tanto Sheinbaum, Monreal y Adán gastaron lo que quisieron con el hashtag es Claudia. Entonces cuando ya metemos todo esto, que de hecho desató una cierta polémica entre el propio Ebrard, ¿no? Cuando él denunció esto, lo cual me parece correcto, ¿no? O sea, a ver si estamos hablando de, que de los discursos de corrupción y demás, pues a ver, vamos a ser congruentes. Y es ahí donde justamente, insisto, parece ser que ya, o sea, por momentos parece que Claudia Sheinbaum termina siendo congruente por temporadas. Porque ya son ejemplos, todos estos que he estado dando, tanto de indolencia por momentos, de mucha frialdad, de mucha indiferencia, lo cual es grave en una gobernante. Y esto al final pues parece que es como, pues era un anuncio que tal vez algunos, insisto, queríamos dar el beneficio de la duda, que Sheinbaum, no confirmar que Sheinbaum en verdad lo fuera. Creo que este tema de Palestina termina de confirmar desafortunadamente algo que es muy difícil ahora de negar. Claudia Sheinbaum por momentos, depende yo creo que de qué situación, pues es indiferente o es indolente o es francamente inhumana. Yo ya lo había detectado también cuando no tiene mucho, hace un par de semanas estuvo la noticia de la maestra Irma, que le quitaron la vida. Y las primeras veces que le preguntaron a Sheinbaum también creo que fue de manera muy fría sus respuestas. Hay un par de ocasiones en que ni siquiera sabe el nombre, dice que se refiere como a la señora o algo así por parte de Irma en lugar de decirle maestra o taxista, ya siquiera. Y con mucha indiferencia realmente, no es hasta que se vuelve casi escándalo que ya medio se aprende el nombre, ¿no? Es mala señal. Para ser francos, y esto es algo que siempre he procurado yo mantenerme y precisamente tengo esta libertad porque no milito en Morena, afortunadamente. Tengo la libertad para mantenerme fiel a la verdad sin deberle nada a nadie, absolutamente nada a nadie. Yo ya he dicho,
que se apoya a la presidenta siempre y cuando se mantenga humana y se mantenga congruente, y aquí ya desafortunadamente estamos dudando de esas dos cualidades o de esos dos criterios. Desafortunadamente, tengo que decirlo. Y dado que yo no le debo nada a nadie, tengo la libertad de poder decir la verdad. Tengo la ventaja de ser libre o más libre que otros para poder decir tal cual lo que pienso y tal cual ahora sí que siendo fiel a mi congruencia, pues tratando de ser lo más congruente posible en un momento en donde ser de izquierda parece ser que tendría que ser aplaudir absolutamente todo, incluido aquello que hace tu presidenta, por más inhumano que sea. No, creo que así no funciona la política, y menos en tiempos como empecé hablando, que no pueden ser ni indolentes, ni tibios, ni inhumanos, negando genocidios. En este sentido, insisto, cualquiera de izquierda, más aún los morenistas, lincharían mi opinión y ni siquiera creerían que yo soy de izquierda, me llamarían oposición, me llamarían lo que ustedes quieran. Me da absolutamente igual, como dice Fito, y me encanta citar esa frase porque la termino citando casi siempre: no vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me da igual, no vine a entretenerte, no vine a complacerte, no vine a endulzarte los oídos diciéndote lo que quieres escuchar o aplaudiéndote cuando quieras ser aplaudido. No, creo que eso empieza a llevarnos hacia el camino equivocado, a todos. Un barco que se va a terminar hundiendo. Por incongruente, por doble cara, por no decir las verdades a tiempo. En este sentido, y lo dije, y no es algo donde me esté contradiciendo, yo lo dije al día 1 en que Claudia Sheinbaum fue electa, dije, espero en esa parte del sionismo Sheinbaum no sea un caballo de Troya y termine traicionando no solo a la izquierda, no solo al movimiento, a lo humano. A lo humano. No es algo que apenas se me ocurrió, ¿eh? Lo dije al día 1 de que Sheinbaum fue electa, en ese mismo sentido equilibrado de decir, la apoyo mientras sea honesta y sea humana. Sea congruente y sea humana. Me pone en un predicamento complicado Sheinbaum, porque tampoco puedo decir que se ha equivocado por completo, que es del todo inhumana. No, o sea, me pone en una situación complicada, porque tampoco creo que sea una mala persona, al menos en las apariencias que hasta el momento muestra. Pero ya al menos sí me deja un mal sabor de boca, esto está más que claro, por sus respuestas sobre, pues algo que, insisto, es claro y evidente para la gran mayoría de los ojos que ven con sensibilidad, empatía y humanidad lo que está padeciendo y sufriendo el pueblo palestino, que hoy mismo lo están matando de hambre. O sea, es que esa es la parte perversa que hay que entender, ¿no? O sea, aquí más allá de la política, la retórica, la diplomacia, como decía, los tratados internacionales, estamos hablando de vidas que no solo están asesinando y matando a miles de inocentes, eso sería piadoso. Yo hace unos días lo decía. Los están torturando antes de la muerte, los están matando de hambre antes de la muerte, les están ejerciendo una tortura psicológica, un terror psicológico perverso, monstruoso, bestial, antes de la muerte. Esa gente, que por cierto es muy resistente, el pueblo palestino, están procurando que no se recupere nunca en generaciones. ¿Sabes lo que es eso?
que nunca puedan volver a construir su pueblo por los traumas. Tú sabes cómo pueden llegar a ellos a ser una familia normal con todo lo que han vivido, toda la violencia que han padecido, toda la muerte que han visto sus ojos. Han visto a su gente sin brazos, sin piernas, mutilados debajo de los escombros. O sea, tú sabes qué es lo que estás negando cuando niegas el genocidio palestino. ¿Sabes qué carajos estás negando? Yo te diría, no estás negando el genocidio cuando niegas el genocidio, estás negando tu propia humanidad. Te estás negando como humano que no seas capaz de verte en el espejo y de sentir un poco más, no solo por ti, en ese egoísmo brutal en el que vivimos hoy, sino ser capaz de ver al otro. Y no necesitas estar en Palestina para sentir el sufrimiento palestino. Eso es lo que estamos perdiendo. Y eso es lo que estás negando. No estás negando, insisto, un genocidio, estás negando tu condición humana. Al negar el genocidio, te niegas como humano y te acercas a las bestias, como Netanyahu. Por eso me cuesta mucho esta posición de Claudia Sheinbaum, donde yo no la quiero ver más cercana, más alejada de Lula da Silva y más cerca de Netanyahu. Eso es lo que a mí me conflictúa muchísimo, porque ya es la presidenta de México y porque eso también puede derivar en muchas otras consecuencias de su propio gobierno en México. No ha sido capaz la presidenta de reconocer esto a estas alturas. Esto puede derivar también en otras líneas políticas que termine revelando, pues también una especie de complicidad entre Sheinbaum y el Estado de Israel, hombre, para ser claros. Porque claramente Sheinbaum en esta posición está revelando que está, insisto, en la posición del apoyo al régimen anglosionista, que implica apoyar tanto a Estados Unidos como al Estado de Israel. Y a todos sus asesinos, a todos sus bestias, financiadores, genocidas y compañía. Es triste ese lado de la historia que está optando en situarse la presidenta Claudia Sheinbaum, y es triste además que en ese sentido, como la representante máxima de nuestro país, pues prácticamente parezca que es la única que no ve, ni sabe, y peor aún, todavía se atreve a llamarle, no solo no apoya la Global Summit Flotilla, todavía se atreve a llamarle guerra al genocidio. Eso es lo que ya me parece la cereza del pastel del cinismo, de la hipocresía y de la indolencia de la presidenta. O sea, no solo no va a decir que es genocidio, va a alimentar la Hasbara, la propaganda del Estado de Israel, del gobierno israelí, para que nos hagan lavado de cerebro a los mexicanos, porque ella llega y tiene el alcance para millones de mexicanos que piensen que lo que pasa allí es una guerra. No es una guerra. ¿Quién a estas alturas va a pensar que todo el armamento israelí, todo el ejército israelí están haciendo una guerra contra los niños? Que por cierto ya hay videos donde tal cual llegan y arrestan a niños palestinos, y ya no hablemos de que pues cómo los asesinan, ¿verdad? Pero ¿eso es guerra? O sea, ¿eso es guerra desde la perspectiva de Sheinbaum? Es como esta clásica imagen, ¿no?, de la guerra de un tanque con un niño. ¿Eso es guerra? O sea, ¿eso es guerra desde la perspectiva muy desafortunada de nuestra presidenta? Y no de ella, porque aquí el problema es que sabemos a qué se juega. Sabemos que la prensa corporativa sionista a eso juega. Es una lavadera de cerebros global que te dice, no es guerra. No es genocidio, es guerra. No es contra la población palestina, es contra Hamas y contra Hezbollah. Y entonces todos los videos que vemos estamos mal nosotros, o sea, estamos mal de la cabeza. Insisto, si todavía no aprenden que la propaganda israelí hace un gaslighting constante en la población del mundo, haciéndote pensar que lo que tú estás viendo estás mal.
que tu percepción es inadecuada, la percepción correcta es la que ellos te cuentan. Te hacen dudar de tus propios sentidos, te hacen dudar hasta de tus ojos, de lo que estás viendo, de lo que estás pensando. No es genocidio, es guerra. Entonces explícame todos estos miles de niños bombardeados y videos de los pocos periodistas que quedan vivos, que han logrado filtrar imágenes y videos. ¿Qué estás haciendo? ¿Eso es jamás? ¿Un niño ahí con su madre y sus abuelos? ¿Eso es jamás? Y te sacan la típica de, es que jamás se esconde entre sus civiles. Y dices, vaya, no es que hay 1000 maneras en que ustedes puedan justificar su atrocidad, ¿verdad? O sea, no se les gana una. No, es que casi duermen ahí con los ancianos, jamás está ahí. Y dices, bueno, ahí está jamás. ¿Y las armas de jamás dónde? ¿Con qué van a combatir jamás? ¿Qué? Sus tanques, sus misiles. Cuando de entrada tienen ustedes domo de hierro que si acaso los que sí les lanzan, terminan lanzando un par de misiles, nunca caen ni siquiera. Así que estar y optar por ese lado, convalidando lo que es desafortunadamente la propaganda israelí, que dice que lo que ocurre allá es una guerra y no un genocidio, la verdad es que me decepcionó muchísimo, lo digo de verdad, por parte de Claudia Sheinbaum. Lo digo de verdad. Me decepciona muchísimo la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, que todavía, insisto, convalida la versión sionista de la propaganda del gobierno israelí, que quiere hacerte pensar que lo que existe en Gaza, que lo que existe contra el pueblo palestino, es una guerra. ¿Cuál guerra, señora Sheinbaum? En verdad, ¿cuál guerra? ¿Cuál guerra? Y ese beneficio de la duda que, insisto, pues algunos le dimos, ya está en duda, si no es que ya está a punto de terminarse. Esperemos no haya otro error, porque en verdad creo que será el último. Y para mí, ya me tiene una línea de desafortunadamente, pues sí, tener que ver con otros ojos a la presidenta, no en ese alto estándar y altar en donde se le ha querido colocar, por momentos creo que hasta menos orgánico y más de a fuerza. Pero no tolero que tampoco se quiera hacer un lavado de cerebro del pueblo mexicano a partir de una percepción equivocada de lo que, insisto, solo creo que pocos inhumanos en el mundo hoy pueden negar lo que está ocurriendo contra el pueblo palestino. Hoy ocurre un genocidio y nada más, no hay discusión, no hay debate, no hay polémica, y no caigamos en las trampas narrativas ni en los relatos ficticios de la propaganda sionista, porque ellos quieren que hablemos, como ya lo había dicho, ellos quieren que hablemos de Hamas, de Hezbollah. No. Esas son trampas. Quieren que hablemos de eso para que no hablemos de lo que realmente importa, que insisto, lo único que importa hoy es el genocidio contra el pueblo palestino, entre otros genocidios que también están ocurriendo en el mundo, por cierto, de los cuales ya hablaremos después, porque no nada más pasa en Gaza, y porque esta modus operandi perverso no empezó apenas, insisto, en Palestina. Esta es la forma de operar de toda la vida del régimen anglosionista desde hace décadas. Vamos a volver a escuchar lo que dijo. Y cabe decir, y no está de más que pongan atención, parece por momentos como que en estas preguntas se ve que realmente lo expresa el propio lenguaje corporal de la presidenta. Pareciera como si se le reiniciara el módem, como si tuvieran un hard reset. Pero puedes ver que está pensando y que en ese pensamiento parece que como que se siente entre la espada y la pared. No es común que las preguntas suelan poner así a la presidenta Sheinbaum, pero aquí ustedes mismos, si no les miento, si no vean el video, aquí mismo yo lo subí el mero día, vean la forma incluso tan... Generalmente ella contesta de manera firme. En estos casos parece como que hasta un poco
tímida su manera de contestar, dubitativa su manera de contestar. La delegación de 6 mexicanos partió hacia Gaza junto con la flotilla Sumut para intentar romper el cerco a la ayuda humanitaria que mantiene Israel en la franja. ¿Cuentan con el apoyo del gobierno? Pues no es el apoyo del gobierno, pero nosotros creemos que esa guerra debe terminar. Es mucho sufrimiento, todas las guerras son sufrimiento. Esa guerra debe terminar. Entonces, no es que lleve recursos del gobierno ni nada, pero nuestra posición ha sido que haya paz entre Israel y Palestina y que se reconozcan ambos estados. Gracias. Esa guerra debe de terminar. Esa guerra debe terminar, dice Claudia Sheinbaum. Pues ya no digo más, ya dije todo lo que pienso aquí. Insisto, es decepcionante su postura, su tibieza, su ambigüedad, su indolencia, su indiferencia, su inhumanidad. Y en ese sentido no puedo creer que exista un humanismo mexicano mientras ella pues tenga esta postura. Me preocupa mucho ahora entendiendo en este sentido, en el caso de que fuera un caballo de Troya, Claudia Sheinbaum, pues puede que permita el ingreso de pues del poder sionista. Porque no olvidemos que pues hay muchos empresarios, hay mucho poder político también, hay lobbies ya de entrada en los Estados Unidos. Puede que por ahí, de hecho, y muchos no lo sepan, si es que se empiezan a calmar las aguas con Trump, puede que por ahí sea el tema, ¿no? El poder sionista en el mundo es muy poderoso, no es pleonasmo. En Estados Unidos particularmente es un poder que está por encima, es un lobby tan fuerte, lobby israelí, en los Estados Unidos que por momentos se puede llegar a pensar que prácticamente son los que gobiernan los Estados Unidos. Imagínense si así le pasa a los Estados Unidos y hay gringos que desde hace mucho han denunciado la tendencia creciente del poder de los lobbies del poder sionista en los Estados Unidos, que ellos mismos han dicho no toleramos más esto. Imagínense lo que nos puede pasar a los mexicanos si se les abre tantito la puerta más, como lo podría llegar a hacer Claudia Sheinbaum, en este sentido en el que tal vez no se quiere comprometer en tomar una postura que evidentemente de entrada, insisto, no olvidemos esto. Claudia Sheinbaum es tiene ascendencia judía. De entrada es de la comunidad. Yo ya he explicado muchas veces eso con Milei. Los judíos no tienen precisamente patria, eso también lo puedes ver hasta en el propio ejemplo de Milei, mismo que por cierto ya hablaremos próximamente. Lo dejé respirar un tiempo. No le está yendo muy bien, ya hasta pedradas lo están agarrando. Digo, para mi gusto, cuando lo empecé a ver, dije, pues, para mí, sorpresa no es. Veo argentinos sorprendidos, yo digo, pero es que como no se dieron cuenta, las red flags eran más que evidentes, ¿no? Pero en este caso, insisto, en el caso de estos gobiernos o gobernantes con cierta tendencia hacia el poder sionista, el problema de los judíos es que la nación judía, pues es eso. Ni siquiera podríamos decir que es el Estado de Israel. La nación judía es esa misma. No importa de dónde sean, no importa qué país gobiernen, ellos no tienen bandera. La única bandera que ellos tienen es la nación judía. Así operan. No importa si estén en México o en Argentina. Por eso yo siempre dije, espero que Claudia Sheinbaum no vaya a terminar siendo una especie de caballo de Troya del poder sionista. Me está desafortunadamente empezando a demostrar que puede que sí lo sea. Puede que sea un caballo de Troya. Yo muchas veces a Milei lo denuncié, señalé claramente como un caballo de Troya en Argentina, que iba a representar al poder sionista, al régimen anglosionista. Y ahora que veo la actitud de Claudia Sheinbaum respecto a esta postura, creo que ya también sería negación o necedad de mi parte no reconocer o admitir que Claudia Sheinbaum de momento está demostrando prácticamente lo mismo. Tal vez fue más sutil, tal vez nos engañó mejor,
pero esto nos está empezando a reflejar una postura que no es para subestimar y que en realidad es algo, yo diría, incluso preocupante, no solo por el hecho de que no acepte lo que pasa en Gaza, sino lo que incluso puede esto implicar, entendiendo ya bien la línea entonces que podría estar dispuesta a pues llevar a cabo Claudia Sheinbaum, lo que podría implicar para el propio caso de México. Muy, muy lamentable, muy preocupante. En fin, este fue mi comentario. Yo la verdad no me esperaba tan pronto confirmar, insisto, lo que ya medio habíamos visto hace un par de semanas cuando Ernesto Ledesma pues también confrontó a la presidenta respecto a su postura. Lo hizo muy bien Ernesto Ledesma, creo que fue el primero que realmente empezó a transparentar la postura y era muy necesario saberlo en estos tiempos, insisto, donde además tenemos al poder sionista en el cuello. Vamos a escuchar este último mensaje y con esto nos vamos. Mexicana de Global Movement to Gaza entregó una carta a la Secretaría. El 2 de septiembre, la delegación mexicana de Global Movement to Gaza entregó una carta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Presidencia de México. En ella se denuncian las violaciones al derecho internacional cometidas por Israel en Gaza. Bombardeo de civiles, hambruna forzada, destrucción sistemática de la infraestructura médica y por lo menos 62,000 víctimas, en su mayoría mujeres y niños. La carta también subraya que la Global Summit Flotilla es una misión humanitaria, pacífica, financiada totalmente por la sociedad civil y sobre todo legal, frente a un genocidio que obliga a todos los estados a actuar. Al ser cuestionada sobre si México apoya esta misión, la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró evasiva y desinteresada. Es justamente por esa falta de acción y voluntad por parte de gobiernos como el de Claudia Sheinbaum lo que hace que una misión como esta sea imprescindible. El mensaje es claro, no necesitamos permiso ni autorización. Esta es una acción legítima. Estamos exigiendo que el gobierno mexicano cumpla con sus responsabilidades. Y que reconozca el estatus humanitario de la flotilla. Que condene públicamente cualquier ataque o detención. Que envíe notas diplomáticas a Israel para no intervenir. Que active la protección consular de manera inmediata si cualquier ciudadano mexicano es detenido. Que monitoree activamente en el caso de secuestro frente a los maltratos sufridos por flotillas anteriores. Como dijo la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, necesitamos guerreros morales que exijan al gobierno mexicano que cumpla con la ley y proteja a quienes llevan esperanza a Gaza. Presidenta Sheinbaum, exigimos acción. México, tu voz importa. Únete, exige, firma y comparte la carta para exigir que México actúe. Por cierto, ahora que el 2 de septiembre, la mencionan, Francesca Albanese, relatora de UN, gran trabajo, en verdad, gran trabajo de estas pocas figuras de Naciones Unidas que sí hacen algo, que sí utilizan este foro, este espacio, esta plataforma de lo que queda de la UN, que pues habrá que hacer un recuento y sí creo que estaría interesante hacerlo, de qué es lo que, para qué ha servido la UN desde la Guerra Mundial para acá. Pues yo diría no de mucho, en resumidas cuentas, no de mucho. Creo que estos objetivos siempre terminaron siendo objetivos que nunca se terminaron de alcanzar. Estas agendas que también se planteaban para 30 años después nunca se terminaron de alcanzar. Muchos fondos, mucha triangulación, mucha perversidad, muchos cascos azules que por momentos parecía que en lugar que promovieran la guerra terminaban, en lugar de que promovieran la paz terminaban promoviendo la guerra. Y dices, bueno, entonces en este recuento de los daños y ajustes de cuentas, ¿qué terminó siendo la UN y todas sus derivaciones desde la OMS, la FAO, en fin? La verdad es que creo que dejó mucho que desear. El proyecto, que terminó siendo más bien pues un aparato yanqui, ya lo hablaremos después, ¿no?, a profundidad, pero terminó siendo pues también otro aparato básicamente de control yanqui contra el resto del mundo, ¿no?, que nada más veía lo malo en lo que afectaba los intereses del régimen anglosionista.
y terminaba siendo usado básicamente para proteger sus intereses, insisto, como un brazo político, esto que se denominó Occidente, y es por eso que también Putin, en gran medida, pues se dio cuenta claramente y dijo, ¿saben qué? Esto es una farsa, ¿no? Esto es una farsa. Y pues no quiero ser tan simplificante, pero al final tenemos que Putin se da cuenta de la farsa de las Naciones Unidas, corte a Ucrania, corte a un orden mundial, un nuevo orden mundial 2.0, porque ya había un orden mundial, me refiero a un nuevo orden mundial, o orden mundial 2.0, en donde evidentemente ya el tablero geopolítico, hoy apenas ayer lo estaba comentando, pues es distinto, ¿no? Con los BRICS, con este grupo de Shanghai, que por cierto ya hablaremos también próximamente, al final todo tiene un hilo conductor, siempre. Y es esta nueva reconfiguración política, geopolítica, que tenemos hoy con Rusia, China, India, Brasil, algunos otros grupos nucleares, Pakistán, Corea del Norte, insisto, el grupo Shanghai y demás. O sea, al final así ocurre siempre. La causa explica el efecto. Todo efecto tiene una causa. Hoy Gaza sufre, y esto ha sido realmente, sin importar bloques y gobiernos, a los ojos del mundo, donde los gobiernos no han hecho absolutamente nada, ni los gobiernos de las naciones, ni los supuestos defensores de la paz que alguna vez se terminaron predicando así, de la UN, de las United Nations, de las Naciones Unidas, han hecho absolutamente nada. No digo que todos, porque empecé hablando de Francesca Albanese, por eso hablé de ella como una excepción, diciendo, ojalá, porque ella es una de las figuras que son excepcionales por el trabajo que parece por momentos que es más lo que logra ser una persona que una institución completa o una organización completa. Y es el caso de Francesca Albanese, que por momentos parece que hace más ella que toda la UN. Es el mismo caso de Greta, que ahí va, y ella fue la que prácticamente dijo, a ver, los gobiernos no van a hacer nada, yo empiezo con las flotillas. Y ahí tienes a una casi, pues ya no es una niña, es una jovencita. Aunque no sea una niña, sigue siendo una jovencita, que también una jovencita con más agallas, con más valor, con más inteligencia, con más humanidad que el resto de los gobiernos del mundo. Está siendo más una jovencita hoy, sueca, llamada Greta, que el resto de los gobiernos en el mundo. Ese es el mundo en el que nos encontramos hoy. Un mundo donde por momentos ya no importa qué lado de gobiernos estés, a qué altura, en qué latitud, no importa qué gobierno sea, no importa de qué nación. Todos parecen ser ya inservibles cuando se trata de defender la humanidad. Yo, pues de momento no he visto absolutamente nadie defender a Gaza. La han dejado abandonada a su suerte, desamparada. Y las pocas acciones que se intentan hacer como estas flotillas, por parte de ciudadanos valientes, conscientes, humanos, pues son criticadas, no son apoyadas, como en el caso de Claudia Sheinbaum, son desconocidas porque de inicio desconocen que existe un genocidio. Entonces, por momentos te da miedo, te aterra darte cuenta de qué tipo de mundo tan perverso e inhumano estamos viviendo, y que es un mundo que cada vez nos acerca, insisto, yo lo decía hace poco entre broma y no, a un mundo que se parezca a una especie de híbrido entre los Juegos del Hambre y Mad Max, donde claramente también ya nos terminó rebasando o siendo realidad las novelas orwellianas y de Huxley como 1984 y El Mundo Feliz. Cualquiera que tenga hijos tendría que tener mucho miedo del mundo que les va a tocar a sus hijos, a nuestros hijos,
porque este futuro que nos depara a partir de este presente en el cual se está experimentando con la muerte básicamente, pues no es en absoluto esperanzador. Y no podemos vivir de falsas esperanzas cuando estamos dándonos cuenta de lo aterrador que es el mundo de hoy.